En el vasto tapiz de la galaxia Centaurus Prime, donde billones de estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro, existían incontables mundos, cada uno con su propia historia, su propia cultura, su propio destino. Mundos bulliciosos, repletos de vida, donde las naves espaciales surcaban los cielos y las ciudades se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mundos tranquilos, cubiertos de bosques ancestrales, donde criaturas exóticas vagaban libremente y el susurro del viento contaba historias olvidadas. Mundos reclamados, explotados, mimados, cada uno con su dueño, cada uno con su lugar en el intrincado entramado del comercio y la política intergaláctica. Pero había una excepción. Un punto ciego en los mapas estelares, una anomalía que desconcertaba a los cartógrafos y a los exploradores por igual. Un planeta azul y verde, de una belleza serena y melancólica, que flotaba solo en la oscuridad, la Tierra. Su descubrimiento había sido accidental. Una nave de reconocimiento de la Federación Unida de Planetas, la asterisco Estrella Errante Asterisco, se había desviado de su curso durante una tormenta solar particularmente intensa. Al salir del hiperespacio, sus sensores captaron la señal débil pero inconfundible de un planeta habitable. Un planeta que, según todos los registros, asterisco no debería estar ahí asterisco. La capitana Elara, una veterana de 1000 batallas espaciales, frunció el ceño al ver las imágenes holográficas del planeta. Era hermoso, sí, con sus océanos azules, sus continentes verdes y sus nubes blancas arremolinándose en la atmósfera. Pero también era inquietante. No había señales de actividad tecnológica, ni luces artificiales, ni transmisiones de radio. Nada. Un silencio absoluto, sepulcral, que parecía extenderse desde la superficie del planeta hasta las profundidades del espacio. ¿Cómo es posible?, se preguntó Elara en voz alta, mirando a su primer oficial, el corpulento y taciturno Grunt. Un planeta de clase M, con una atmósfera respirable y agua líquida. ¿Y nadie lo ha reclamado? ¿En toda la galaxia? Grunt se encogió de hombros, sus ojos pequeños brillando con incredulidad. Es un misterio, capitana. Los archivos de la Federación no contienen ninguna información sobre este planeta. Ninguna raza ha presentado una reclamación, ni siquiera los KRYLL, conocidos por su agresividad y su sed de expansión. La capitana Elara consultó los datos de la nave. Los escáneres confirmaban que la Tierra era habitable, incluso ideal para la vida humana. La gravedad era similar a la de muchos otros planetas colonizados, la temperatura era moderada y la atmósfera contenía una mezcla saludable de oxígeno y nitrógeno. Quizás, sugirió la teniente Anya, la joven oficial de comunicaciones, con voz temblorosa, quizás esté maldito. Tal vez haya una razón por la que nadie quiere acercarse a él. Elara la miró con severidad. No seas supersticiosa, Anya. Hay una explicación lógica para todo. Este planeta ha permanecido desocupado por alguna razón, y nuestra misión es descubrir cuál es. Ordenó al asterisco Estrella Errante Asterisco acercarse a la Tierra. La nave se deslizó silenciosamente a través de la atmósfera, hasta que finalmente se detuvo sobre un continente que parecía estar cubierto de bosques. El silencio era aún más palpable ahora, una presión invisible que pesaba sobre la tripulación. Capitana, informó Grunt, su voz tensa, los sensores están detectando anomalías electromagnéticas. Algo extraño está sucediendo en la superficie del planeta. Elara asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaban a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría la forma en que la galaxia veía este planeta olvidado para siempre. Algo que, quizás, era mejor dejar en la oscuridad. La razón por la cual la Tierra había permanecido sola, sin ser reclamada, estaba a punto de ser revelada. Y esa razón, presintió, horrorizaría a toda la galaxia. La capitana Elara, con su rostro curtido por el sol estelar y sus ojos grises llenos de determinación, se dirigió al intercomunicador de la asterisco Estrella Errante Asterisco. Atención a toda la tripulación. Preparen el módulo de descenso asterisco Ícaro asterisco. Vamos a poner un pie en ese planeta. Un murmullo de excitación recorrió la nave. Después de días de tensión y especulaciones, la hora de la verdad había llegado.
Iban a explorar la Tierra, a desentrañar el misterio de su soledad. La tripulación del asterisco Estrella Errante Asterisco no era una tripulación cualquiera. Eran los Stardust Pioneers, un grupo selecto de exploradores espaciales, científicos y técnicos, elegidos por su valentía, su ingenio y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Eran la punta de lanza de la Federación Unida de Planetas, los primeros en aventurarse en lo desconocido, los encargados de descubrir nuevos mundos y nuevas civilizaciones. Entre ellos se encontraba el Dr. Arrestorn, un brillante biólogo especializado en ecosistemas extraterrestres. Aris era un hombre delgado y nervioso, con gafas gruesas y una pasión desbordante por la ciencia. Llevaba años soñando con la oportunidad de estudiar un planeta virgen, un mundo inexplorado donde la vida hubiera evolucionado sin la influencia de otras razas. La Tierra representaba su mayor sueño hecho realidad. También formaba parte del equipo la ingeniera Hala Khan, una experta en sistemas de comunicación y reparación de maquinaria. Hala era una mujer fuerte y decidida, con una sonrisa contagiosa y una habilidad asombrosa para resolver problemas técnicos. Su tarea era asegurar que el equipo de descenso tuviera todas las herramientas y el soporte técnico necesarios para completar su misión. El sargento Marcus Coe, el jefe de seguridad, era el encargado de proteger al equipo de cualquier amenaza potencial. Marcus era un veterano de guerra, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia imponente y su mirada penetrante inspiraban confianza a sus compañeros. Mientras el asterisco Ícaro Asterisco se preparaba para el descenso, el ambiente a bordo del asterisco Estrella Errante Asterisco era una mezcla de optimismo y tensión. Todos estaban emocionados por la oportunidad de hacer historia, pero también eran conscientes de los peligros que les esperaban. La Tierra era un planeta desconocido, y nadie sabía qué podían encontrar allí. El asterisco Ícaro Asterisco, un pequeño transbordador de exploración, se separó suavemente de la asterisco Estrella Errante Asterisco y comenzó su descenso hacia la superficie del planeta. La capitana Elara observaba atentamente las pantallas de control, mientras el módulo atravesaba la atmósfera terrestre. Todo en orden, informó Hala, monitoreando los sistemas de la nave. La atmósfera es estable y la presión es la adecuada. No hay signos de contaminación. Activando los escáneres de superficie, añadió Aris, ajustando los diales de su consola. Estoy detectando una gran variedad de flora y fauna. La biodiversidad parece ser muy alta. Marcus permanecía en silencio, con su rifle de plasma listo para ser usado. Sus ojos escaneaban el horizonte, buscando cualquier señal de peligro. El asterisco Ícaro Asterisco aterrizó suavemente en una explanada cubierta de hierba, cerca de un bosque frondoso. La capitana Elara suspiró aliviada. Habían llegado a la Tierra. Bien, equipo, dijo Elara, con voz firme. Es hora de empezar nuestra exploración. Recuerden, manténganse alerta y sigan el protocolo. No sabemos qué nos espera ahí fuera. La escotilla del asterisco Ícaro Asterisco se abrió con un silbido, revelando un paisaje exuberante y misterioso. La tripulación de los Stardust Pioneers se preparó para salir, listos para enfrentarse a lo desconocido. La aventura, y el horror, estaban a punto de comenzar. El silencio del planeta los envolvía, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. El optimismo, sin embargo, aún brillaba en sus ojos, alimentado por la esperanza de un gran descubrimiento. El aire fresco y limpio de la Tierra llenó los pulmones de los Stardust Pioneers mientras salían del asterisco Ícaro Asterisco. El sol brillaba intensamente, iluminando el prado verde y el bosque espeso que se extendía ante ellos. Era un día hermoso, un día perfecto para la exploración. Pero la alegría inicial pronto se vio empañada por una serie de extraños incidentes. Capitana, informó Hala, con el ceño fruncido. Estoy teniendo problemas con los sistemas de comunicación. La señal está fluctuando y no puedo establecer una conexión estable con la asterisco Estrella Errante Asterisco. Elara se acercó a la consola de Hala y examinó los datos. Eso es extraño. Los satélites de comunicación deberían estar en perfecta alineación. ¿Has revisado los amplificadores? Sí, capitana. Todo parece estar en orden.
Pero la señal sigue siendo débil y errática. Es como si algo estuviera interfiriendo con las ondas de radio. Mientras Hala intentaba solucionar el problema de comunicación, Aris se acercó a Elara con una expresión de preocupación. Capitana, mis escáneres biológicos están dando lecturas extrañas. Estoy detectando niveles inusualmente altos de radiación en el aire. ¿Radiación?, preguntó Elara, alarmada. ¿De qué tipo? No estoy seguro. Es un tipo de radiación que nunca he visto antes. No es nuclear, ni electromagnética. Es algo diferente. Y está afectando a mis instrumentos. Los sensores están fallando y las lecturas son inconsistentes. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien en este planeta. Los fallos en los sistemas de comunicación y los niveles inexplicables de radiación eran señales de advertencia claras. Marcus, ordenó Elara. Aumenta la seguridad. Quiero un perímetro defensivo alrededor del asterisco Ícaro asterisco. No me gusta nada de esto. Marcus asintió y se movió rápidamente para desplegar los sensores de seguridad y las torretas automáticas. El silencio del bosque se volvió aún más opresivo, interrumpido solo por el zumbido de los generadores de energía del asterisco Ícaro asterisco. De repente, un grito agudo resonó en el aire. Era Aris. Capitana. Miren esto, gritó Aris, señalando hacia el bosque. Elara y el resto de la tripulación se acercaron a Aris y miraron en la dirección que señalaba. Entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, vieron algo que les heló la sangre. Era un edificio. Un edificio de piedra, de una arquitectura extraña y desconocida. Parecía estar abandonado, cubierto de musgo y enredaderas. Pero lo que más les llamó la atención fue el símbolo grabado en la fachada del edificio. Era un símbolo que todos reconocieron al instante. Un símbolo que había sido prohibido en toda la galaxia por su asociación con el horror y la destrucción. Un símbolo que representaba una de las civilizaciones más peligrosas y despiadadas que jamás habían existido, los Ilar. Elara sintió que su corazón se hundía en su pecho. Los Ilar. ¿Qué hacían en la Tierra? ¿Cómo era posible que hubieran llegado hasta aquí? Esto no puede ser, murmuró Elara, con voz temblorosa. Los Ilar fueron destruidos hace siglos. No pueden estar aquí. Pero el edificio estaba ahí, frente a ellos, un recordatorio aterrador de que el pasado nunca muere, y que los horrores de la galaxia pueden resurgir en los lugares más inesperados. La Tierra, el planeta misteriosamente vacío, estaba a punto de revelar su secreto más oscuro. Y ese secreto, sabían, cambiaría sus vidas para siempre. Las anomalías no eran casualidad, eran la prueba de una presencia maligna, una advertencia que habían ignorado demasiado tiempo. El optimismo inicial se había desvanecido, reemplazado por el miedo y la incertidumbre. La exploración se había convertido en una lucha por la supervivencia. La visión del símbolo Silar había calado hondo en el ánimo de los Stardust Pioneers. La capitana Elara, a pesar de su entrenamiento y experiencia, sintió un nudo en el estómago. Los Ilar eran sinónimo de crueldad y destrucción, una plaga que había asolado la galaxia durante siglos antes de ser finalmente derrotados. ¿Qué significaba su presencia en la Tierra? Tenemos que investigar ese edificio, dijo Elara, con voz firme, tratando de ocultar su miedo. Marcus, encabeza el equipo de avanzada. Hala, prepara los escáneres de largo alcance. Aris, necesito un análisis de la atmósfera alrededor del edificio. Podría haber residuos químicos o biológicos. Marcus, con su rifle de plasma en ristre, lideró al equipo de avanzada hacia el edificio Silar. El avance fue lento y cauteloso, cada paso medido, cada sombra escaneada en busca de posibles amenazas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus botas y el zumbido de los escáneres. A medida que se acercaban al edificio, pudieron apreciar mejor su tamaño y su arquitectura. Era una estructura imponente, construida con bloques de piedra negra que parecían absorber la luz. Las paredes estaban cubiertas de grabados extraños y grotescos, representando criaturas monstruosas y escenas de tortura. El ambiente era opresivo,
cargado de una energía negativa que les hacía sentir incómodos y nerviosos. Capitana, informó Marcus por el comunicador. Estamos en la entrada del edificio. La puerta está cerrada, pero parece que se puede forzar. Adelante, Marcus. Pero ten cuidado. Podría haber trampas o defensas activadas. Marcus asintió y ordenó a sus hombres que prepararan las cargas explosivas. Unos minutos después, una fuerte explosión resonó en el bosque, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. La puerta del edificio Silar se hizo añicos, revelando un interior oscuro y misterioso. Con cautela, Marcus y su equipo entraron en el edificio. El interior estaba a oscuras, pero sus linternas tácticas revelaron un laberinto de pasillos y cámaras. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y a muerte. A medida que avanzaban, encontraron rastros de una civilización avanzada, pero abandonada. Había maquinaria extraña y compleja, consolas de control con botones y diales desconocidos, y pantallas holográficas que mostraban imágenes distorsionadas y aterradoras. Todo parecía estar en perfecto estado de conservación, como si los Silar hubieran abandonado el edificio de repente, dejando atrás todas sus pertenencias. Esto es increíble, murmuró Hala, examinando una de las consolas. La tecnología Silar era mucho más avanzada de lo que creíamos. Esto podría revolucionar nuestra comprensión de la ciencia y la ingeniería. No te emociones demasiado, Hala, advirtió Elara. Recuerda quiénes eran los Silar. No podemos permitir que su tecnología caiga en las manos equivocadas. De repente, Aris gritó. Capitana. He encontrado algo. Elara y los demás corrieron hacia donde estaba Aris. El biólogo estaba de pie frente a una gran cámara de cristal, llena de un líquido verde y brillante. En el interior de la cámara, flotaba un cuerpo humanoide, con la piel gris y los ojos negros y vacíos. ¿Qué es eso?, preguntó Elara, con voz temblorosa. No lo sé, respondió Aris. Pero parece ser un experimento genético. Algo que los Silar estaban tratando de crear. El silencio volvió a caer sobre el edificio. Un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de los equipos de exploración y el latido acelerado de sus corazones. Los Stardust Pioneers habían descendido a la superficie de la Tierra, esperando encontrar respuestas. En cambio, habían encontrado un misterio aún más profundo y aterrador. Un misterio que les llevaría a descubrir la verdadera razón por la que la Tierra había permanecido desocupada durante tanto tiempo. Y esa razón, sabían, cambiaría la galaxia para siempre. El descubrimiento del edificio Silar y el experimento genético confirmaban sus peores temores. La Tierra no estaba vacía, sino abandonada, marcada por un pasado oscuro y peligroso. El descubrimiento del experimento genético en la cámara de cristal dejó a los Stardust Pioneers profundamente perturbados. La capitana Elara ordenó que se tomaran muestras del líquido y del cuerpo humanoide para su análisis en la estrella errante asterisco. Necesitaban entender qué estaban tratando de hacer los Silar y qué peligro representaba para la galaxia. Tenemos que ampliar nuestra búsqueda, dijo Elara. Este edificio Silar es solo la punta del iceberg. Apuesto a que hay más estructuras como esta en todo el planeta. Utilizando los escáneres de largo alcance del asterisco Ícaro asterisco, la tripulación identificó varias zonas de alta concentración de materiales de construcción, lo que sugería la presencia de antiguas ciudades. Elara dividió al equipo en grupos más pequeños y los envió a explorar las diferentes zonas. El primer grupo, liderado por Marcus, se dirigió hacia una zona montañosa al norte del edificio Silar. Después de un largo y arduo viaje, llegaron a un valle donde se alzaban las ruinas de una ciudad antigua. Los edificios eran imponentes, construidos con piedra blanca y decorados con columnas y arcos elaborados. Pero estaban vacíos y abandonados, cubiertos de polvo y vegetación. Esto es increíble, murmuró Marcus, contemplando la ciudad en ruinas. Parece que alguna vez fue un lugar hermoso y próspero. ¿Qué pudo haber pasado aquí? El segundo grupo, liderado por Hala, exploró una zona costera al oeste del edificio Silar. Allí encontraron las ruinas de un puerto antiguo, con muelles desmoronados y barcos hundidos. Los edificios portuarios estaban en ruinas,
pero aún se podían ver rastros de su antigua grandeza. Esta ciudad debió ser un importante centro comercial, dijo Hala. Pero ahora solo quedan ruinas y recuerdos. El tercer grupo, liderado por Aris, investigó una zona desértica al sur del edificio Silar. Allí encontraron las ruinas de una ciudad subterránea, excavada en la roca. Los túneles y las cámaras estaban llenos de grabados y símbolos extraños que no podían descifrar. Estos grabados son fascinantes, dijo Aris. Parecen contar una historia, pero no puedo entenderla. Necesitamos un experto en lenguas antiguas para que nos ayude a descifrarlos. Mientras los diferentes grupos exploraban las ruinas antiguas, comenzaron a darse cuenta de que todas las ciudades compartían una característica común: estaban completamente vacías. No había cuerpos, ni restos de vida, ni señales de una evacuación masiva. Era como si los habitantes de estas ciudades simplemente hubieran desaparecido, dejando atrás todas sus pertenencias. Esto es lo más extraño de todo, dijo el Ara, comunicándose con los diferentes grupos. ¿Dónde están todos? ¿Qué les pasó a los habitantes de estas ciudades? Nadie tenía una respuesta. El misterio de la Tierra se hacía cada vez más profundo y aterrador. Los Stardust Pioneers habían llegado a este planeta buscando respuestas, pero solo habían encontrado más preguntas. Y cada pregunta les acercaba más a una verdad que podría destruir su cordura. La evidencia de una civilización avanzada, repentinamente desaparecida, era perturbadora. Los símbolos indescifrables sugerían una historia oculta, un secreto que la Tierra se negaba a revelar fácilmente. La ausencia de cuerpos hacía que la desaparición fuera aún más inquietante, sugiriendo algo más que un simple desastre natural. Algo había ocurrido en la Tierra, algo terrible y repentino, que había borrado a sus habitantes de la faz del planeta. Y los Stardust Pioneers estaban decididos a descubrir qué era ese algo, sin importar el precio. La falta de respuestas a sus preguntas comenzó a pesar sobre los Stardust Pioneers. Las ruinas silenciosas, los símbolos indescifrables y la ausencia total de vida inteligente creaban un ambiente cada vez más opresivo. La capitana Elara, consciente del impacto psicológico en su tripulación, decidió que era hora de intentar un contacto formal. Hala, dijo Elara, establece un protocolo de contacto estándar. Quiero que transmitas un mensaje en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Indica nuestra presencia, nuestras intenciones pacíficas y nuestra disposición a comunicarnos. Hala asintió y se puso manos a la obra. Utilizando el equipo de comunicaciones del asterisco Ícaro asterisco, comenzó a transmitir el mensaje en una amplia gama de frecuencias, abarcando todos los posibles canales de comunicación. El mensaje se repitió una y otra vez, esperando una respuesta que nunca llegaba. Nada, capitana, informó Hala después de varias horas. He probado todas las frecuencias, todos los idiomas, todos los protocolos. No hay ninguna respuesta. Es como si nadie estuviera escuchando. El Ara frunció el ceño. Eso es imposible. Incluso si la civilización que habitó este planeta desapareció, debería haber al menos algunas señales residuales. Transmisiones de radio antiguas, satélites en órbita, algo. He revisado todo, capitana, insistió Hala. No hay nada. El espectro electromagnético está completamente limpio. Es como si este planeta nunca hubiera sido habitado por una civilización tecnológica. Para confirmar los hallazgos de Hala, el Ara ordenó que se lanzaran varios satélites de comunicación desde el asterisco Ícaro asterisco. Estos satélites estaban equipados con sensores de última generación, capaces de detectar incluso las señales más débiles. Pero los resultados fueron los mismos, nada. Esto es inexplicable, dijo Aris, uniéndose a Elara y Hala en la sala de comunicaciones del asterisco Ícaro asterisco. Desde un punto de vista científico, no tiene sentido. Un planeta habitable como la Tierra debería estar lleno de señales de vida inteligente. Quizás, sugirió Marcus, que había estado escuchando en silencio, quizás no quieran ser encontrados. Quizás se escondieron por alguna razón. Elara consideró la posibilidad. Era cierto que algunas civilizaciones preferían permanecer aisladas, evitando el contacto con otras razas. Pero la Tierra era diferente.
No había señales de una sociedad que se escondía, sino de una sociedad que había desaparecido por completo. No lo sé, Marcus, dijo el Ara. Algo no cuadra. Siento que estamos perdiendo algo importante. Hay una pieza del rompecabezas que no estamos viendo. La falta de contacto, la ausencia total de señales de vida inteligente, añadía una nueva capa de misterio al enigma de la Tierra. No solo las ciudades estaban vacías, sino que el planeta entero parecía estar desconectado del resto de la galaxia. Era como si una fuerza invisible hubiera borrado toda huella de civilización, dejando atrás solo ruinas silenciosas y símbolos indescifrables. La sensación de que algo terrible había sucedido se intensificaba, alimentando la imaginación de la tripulación con escenarios cada vez más oscuros. El silencio de la Tierra hablaba más fuerte que cualquier grito, un testimonio mudo de una tragedia inimaginable. La imposibilidad de comunicarse con cualquier forma de vida inteligente hacía que la soledad del planeta fuera aún más palpable, un aislamiento que parecía extenderse hasta las profundidades del espacio. Y en ese silencio, en esa soledad, los Stardust Pioneers sentían que una presencia invisible los observaba, esperando el momento oportuno para revelar su secreto. La capitana Elara, decidida a desentrañar el misterio de la Tierra, ordenó una exploración más exhaustiva de las ruinas. Aris, con su persistencia científica, volvió a la ciudad subterránea en el desierto. Los grabados lo fascinaban, y sentía que estaban a punto de revelar la clave de todo. Después de días de búsqueda, Aris y su equipo descubrieron una entrada secreta, oculta tras una pared de roca. La entrada conducía a un largo túnel que descendía profundamente en las entrañas de la Tierra. Con precaución, el equipo se adentró en el túnel, iluminando el camino con sus linternas. El túnel los llevó a una gran cámara subterránea. Lo que encontraron allí los dejó sin aliento. Era un laboratorio subterráneo en perfecto estado de conservación. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos científicos, consolas de control y pantallas holográficas. En el centro de la cámara había varias mesas de trabajo con recipientes de vidrio y tubos de ensayo. «Esto es increíble», murmuró Aris, con los ojos muy abiertos. «Este laboratorio ha estado aquí abajo durante siglos, y todavía funciona». Mientras el equipo exploraba el laboratorio, encontraron algo aún más aterrador: registros. Registros de experimentos genéticos y armas biológicas. Los registros estaban escritos en una lengua desconocida, pero los diagramas y las ilustraciones eran lo suficientemente claros como para entender su propósito. «Esto es horrible», dijo Hala, examinando uno de los diagramas. Estaban experimentando con virus y bacterias. Estaban tratando de crear armas biológicas. Y no solo eso, añadió Aris, señalando otro diagrama. También estaban experimentando con seres vivos. Estaban tratando de modificar su ADN, de crear nuevas especies. Los registros revelaban que los Ilar habían estado en la Tierra durante mucho tiempo, mucho antes de lo que se pensaba. Habían llegado al planeta en busca de un lugar seguro para continuar sus experimentos genéticos y desarrollar sus armas biológicas. Habían construido las ciudades que los Stardust Pioneers habían encontrado, y habían esclavizado a la población local para que trabajara en sus laboratorios. Pero algo salió mal. Los experimentos de los Ilar se salieron de control. Las armas biológicas que estaban creando se volvieron contra ellos. Un virus mortal se propagó por las ciudades, matando a todos los que entraron en contacto con él. «Este es el porqué», dijo el Ara, con voz sombría. «Esta es la razón por la que la Tierra está desocupada. Los Ilar se destruyeron a sí mismos con sus propias armas». El laboratorio subterráneo era una prueba irrefutable del horror que había asolado la Tierra. Los experimentos genéticos y las armas biológicas eran la clave para entender la desaparición de la civilización terrestre. Los registros revelaban una historia de ambición desmedida, de crueldad sin límites y de consecuencias devastadoras. La verdad, finalmente, comenzaba a emerger, y era más aterradora de lo que nadie podía haber imaginado. El descubrimiento del laboratorio confirmaba los peores temores de la tripulación: la Tierra no era simplemente un planeta abandonado, sino una tumba, un monumento a la autodestrucción.
Y la presencia de los Sylar, incluso en la muerte, seguía siendo una amenaza latente, un recordatorio de los peligros de la ciencia sin ética y de la ambición sin control. El ambiente en el laboratorio se volvió aún más opresivo, cargado de la energía negativa de los experimentos fallidos y las vidas perdidas. Los Stardust Pioneers sintieron que estaban profanando un lugar sagrado, un lugar donde se había cometido un pecado imperdonable. La capitana Elara, con el corazón apesadumbrado, reunió a toda la tripulación en la sala de comunicaciones del asterisco Ícaro asterisco. Necesitaba compartir con ellos la verdad que habían descubierto, por terrible que fuera. Tengo que informarles algo, dijo Elara, con voz grave. Hemos descifrado los registros Sylar. Hemos descubierto la verdad sobre la Tierra. Elara hizo una pausa, tomando aire para prepararse para lo que iba a decir. La Tierra no siempre estuvo desocupada. En un tiempo, fue habitada por una civilización humana muy avanzada. Una civilización que se parecía mucho a nosotros. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los Stardust Pioneers se miraron unos a otros, incrédulos. Pero, continuó Elara, los humanos de la Tierra cometieron un error terrible. Se obsesionaron con la ciencia y la tecnología, pero descuidaron la ética y la moral. Crearon armas biológicas tan poderosas que fueron capaces de destruir la vida en todo el planeta. Elara explicó que los Sylar habían llegado a la Tierra después de la catástrofe, atraídos por las señales de radiación y los restos de tecnología avanzada. Habían encontrado un planeta devastado, pero también habían descubierto el potencial para continuar sus propios experimentos genéticos y desarrollar nuevas armas. Los Sylar esclavizaron a los pocos humanos que sobrevivieron a la catástrofe, dijo Elara. Los utilizaron como conejillos de indias en sus experimentos y los obligaron a trabajar en sus laboratorios. Pero, como ya sabían, los Sylar también habían sucumbido a sus propias creaciones. Un virus mortal se había escapado de sus laboratorios, matando a todos los humanos y a los propios Sylar. La Tierra había quedado vacía, un planeta fantasma marcado por la tragedia y la destrucción. Esta es la razón por la que la Tierra está desocupada, dijo Elara. No es porque nadie quiera vivir aquí, sino porque nadie puede. El planeta está contaminado con armas biológicas y experimentos genéticos fallidos. Es un peligro para cualquier forma de vida. La verdad era aún más aterradora de lo que habían imaginado. La Tierra no era simplemente un planeta abandonado, sino una advertencia, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética. La civilización humana de la Tierra había tenido todo el potencial para alcanzar las estrellas, pero se había destruido a sí misma con sus propias manos. Tenemos que informar a la Federación Unida de Planetas, dijo Elara. Tenemos que advertirles sobre los peligros de la tecnología sin control. Tenemos que asegurarnos de que lo que le pasó a la Tierra nunca vuelva a suceder. La noticia de la destrucción de la Tierra se extendió rápidamente por toda la galaxia. La verdad horrorizó a muchas civilizaciones y sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la paz, la sostenibilidad y la responsabilidad científica. La Tierra, el planeta misteriosamente vacío, se convirtió en un símbolo de advertencia, un monumento a la autodestrucción y una lección para todas las civilizaciones galácticas. El descubrimiento de que una civilización humana avanzada había existido en la Tierra añadió una nueva dimensión al horror. La idea de que una raza tan similar a ellos pudiera autodestruirse era perturbadora y generaba una profunda reflexión sobre el futuro de la galaxia. La Tierra se convirtió en un espejo oscuro, reflejando los peores temores de cada civilización y recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de la prudencia. El mensaje de la capitana Elara a la Federación Unida de Planetas resonó como un trueno en toda la galaxia. La descripción detallada de la Tierra, sus ruinas silenciosas, el laboratorio Sylar y, sobre todo, la verdad sobre la civilización humana que se había destruido a sí misma, causó conmoción y pánico generalizado. En los mundos centrales de la Federación, las noticias se difundieron como un reguero de pólvora. Las pantallas holográficas mostraban imágenes de las ciudades en ruinas de la Tierra, los símbolos Sylar y los rostros sombríos de los Stardust Pioneers. Los comentaristas políticos y los expertos científicos debatían acaloradamente sobre las implicaciones del descubrimiento.
Es una tragedia inimaginable, decía la senadora Lida, una figura influyente en el Senado de la Federación. Una civilización tan avanzada, con tanto potencial, desperdiciada por su propia arrogancia y su falta de visión. Esto es una advertencia para todos nosotros, añadía el profesor Valerius, un renombrado experto en historia galáctica. Debemos aprender de los errores de la Tierra. Debemos asegurarnos de que la ciencia y la tecnología se utilicen para el bien, no para la destrucción. Pero el pánico y la consternación no se limitaban a los círculos políticos e intelectuales. En las calles, la gente común y corriente expresaba su miedo y su preocupación. Muchos temían que lo que le había pasado a la Tierra pudiera sucederles a ellos. ¿Estamos condenados a repetir la historia?, preguntaba una joven en una manifestación pacífica en la capital de la Federación. ¿Estamos destinados a destruirnos a nosotros mismos? En los mundos fronterizos, donde las tensiones entre las diferentes razas eran más altas, el descubrimiento de la Tierra exacerbó los temores y las sospechas. Algunos líderes militares abogaban por un aumento del gasto en defensa, argumentando que la galaxia era un lugar peligroso y que debían estar preparados para cualquier eventualidad. No podemos permitir que otra civilización se convierta en una amenaza para la galaxia, decía el general Krell, un comandante militar de línea dura. Debemos ser fuertes y estar preparados para defendernos de cualquier enemigo, interno o externo. En los mundos religiosos, los líderes espirituales instaban a sus seguidores a reflexionar sobre el mensaje de la Tierra y a renovar su compromiso con la paz y la armonía. La Tierra es un recordatorio de la importancia de la humildad y la compasión, decía el sumo sacerdote Sartus, líder de una de las religiones más influyentes de la galaxia. Debemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Debemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. La noticia de la Tierra afectó a todos en la galaxia, sin importar su raza, su religión o su afiliación política. La idea de que una civilización tan avanzada pudiera autodestruirse era aterradora y perturbadora. La Tierra se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio constante de los peligros de la ambición desmedida, la falta de ética y la incapacidad de aprender del pasado. La galaxia entera se enfrentó a un espejo oscuro, obligada a reflexionar sobre su propio futuro y sobre las decisiones que tomaría para evitar el mismo destino trágico que la Tierra. El horror galáctico se manifestaba en debates acalorados, manifestaciones pacíficas y un renovado compromiso con la paz, la sostenibilidad y la responsabilidad. La Tierra, aunque destruida, había logrado enviar un mensaje poderoso y urgente a toda la galaxia. La Federación Unida de Planetas, actuando con rapidez y decisión, declaró una cuarentena intergaláctica alrededor de la Tierra. La medida, sin precedentes en la historia galáctica, tenía como objetivo evitar la propagación de cualquier posible patógeno o influencia negativa que pudiera emanar del planeta maldito. Una flota de naves de guerra de la Federación, liderada por la Estrella Errante Asterisco, se desplegó en la órbita de la Tierra, estableciendo un perímetro de seguridad impenetrable. Cualquier nave que intentara acercarse al planeta sin la autorización adecuada sería interceptada y, si fuera necesario, destruida. Esta cuarentena es esencial para la seguridad de la galaxia, declaró el presidente Teron, líder de la Federación, en un discurso televisado a toda la galaxia. No podemos correr el riesgo de que las armas biológicas o los experimentos genéticos fallidos de la Tierra se propaguen a otros mundos. Debemos proteger a nuestras civilizaciones de la amenaza que representa este planeta. Además de la flota de naves de guerra, la Federación desplegó una red de estaciones espaciales de vigilancia en los puntos de salto hiperespacial más cercanos a la Tierra. Estas estaciones estaban equipadas con sensores de última generación, capaces de detectar cualquier anomalía o actividad sospechosa. Se prohibió cualquier viaje a la Tierra, incluso para fines científicos o de investigación. La Federación consideraba que cualquier contacto con el planeta era demasiado peligroso, dado el riesgo de contaminación. Sé que esta cuarentena puede parecer draconiana, dijo la senadora Lida, defensora de la medida. Pero debemos recordar lo que está en juego. Estamos hablando de la supervivencia de nuestras civilizaciones. No podemos permitir que la Tierra se convierta en una fuente de plagas y destrucción. Sin embargo, la cuarentena no estuvo exenta de controversia.
Algunos científicos y exploradores protestaron contra la medida, argumentando que impedía la investigación científica y la posible recuperación de tecnología valiosa. Estamos perdiendo la oportunidad de aprender de los errores de la Tierra, decía el profesor Valerius, uno de los principales críticos de la cuarentena. Si estudiamos de cerca lo que salió mal en este planeta, podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro. A pesar de las críticas, la Federación se mantuvo firme en su decisión. La seguridad de la galaxia era lo primero, y no estaban dispuestos a correr ningún riesgo. La Tierra quedó aislada del resto de la galaxia, un planeta fantasma rodeado por una barrera invisible. La cuarentena intergaláctica era un recordatorio constante del horror que había asolado la Tierra, y una advertencia para todas las civilizaciones galácticas sobre los peligros de la tecnología sin control y la falta de responsabilidad. La cuarentena, a pesar de su rigor, trajo una cierta paz a la galaxia. La contención del peligro, aunque implicara el aislamiento de un planeta entero, se consideraba un mal menor en comparación con la posible propagación de la destrucción. La Tierra, ahora vigilada constantemente, se había convertido en un experimento en sí misma, un estudio de caso sobre las consecuencias de la autodestrucción. Y la galaxia observaba, aprendiendo y rezando para que la lección no tuviera que ser repetida. A pesar de la cuarentena y el miedo, la Tierra no fue olvidada. Al contrario, se convirtió en un foco de atención constante, un punto de referencia para todas las civilizaciones galácticas. La Federación Unida de Planetas, consciente de la importancia de recordar la tragedia de la Tierra, designó al planeta como un monumento a la autodestrucción. Las naves de turismo fueron prohibidas, pero las transmisiones holográficas educativas se hicieron obligatorias en todos los sistemas escolares de la galaxia. Estas transmisiones mostraban imágenes de las ruinas de la Tierra, los laboratorios hilar y los símbolos indescifrables, acompañadas de narraciones que explicaban la historia de la civilización humana y su trágico destino. La Tierra es un recordatorio de lo que puede suceder cuando la ambición supera a la razón, decían las narraciones. Es una advertencia sobre los peligros de la guerra, la irresponsabilidad científica y la falta de ética. Se crearon museos y monumentos en toda la galaxia, dedicados a la memoria de la civilización terrestre. Estos museos exhibían artefactos recuperados de la Tierra, copias de los registros hilar y simulaciones holográficas de la vida en el planeta antes de la catástrofe. No debemos olvidar a los habitantes de la Tierra, decía la curadora de uno de los museos más importantes. Debemos recordar sus logros, sus sueños y sus errores. Debemos aprender de su historia para no repetir sus errores. En los mundos religiosos, la historia de la Tierra se convirtió en una parábola, una lección sobre la importancia de la humildad, la compasión y el amor. La Tierra es un ejemplo de lo que puede suceder cuando nos alejamos de los caminos de la luz, decía el sumo sacerdote Sartus en sus sermones. Debemos esforzarnos por ser mejores, por ser más compasivos, por vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. La Tierra se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y reflexión. A pesar de la cuarentena, la Federación autorizaba visitas ocasionales de científicos, historiadores y líderes religiosos, bajo estrictas medidas de seguridad. Es importante venir aquí y ver con nuestros propios ojos la devastación, decía un científico que visitó la Tierra. Es una experiencia aleccionadora que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de proteger nuestro planeta. La Tierra, aunque desocupada y aislada, seguía teniendo un impacto profundo en la galaxia. Su historia era una advertencia constante, un recordatorio de los peligros que acechaban a todas las civilizaciones. Era un monumento a la autodestrucción, pero también un faro de esperanza, una inspiración para construir un futuro mejor. La Tierra era, en definitiva, un legado de advertencia para toda la galaxia. El silencio del planeta ahora resonaba con un significado profundo, un mensaje que trascendía la muerte y la destrucción. La Tierra había muerto, pero su historia vivía, grabada en el corazón y la mente de cada civilización galáctica. Y mientras la galaxia recordara la tragedia de la Tierra, habría esperanza para un futuro más pacífico y responsable. A pesar del horror y la tristeza que provocó la historia de la Tierra, la galaxia no se hundió en la desesperación. En cambio, la tragedia se convirtió en un catalizador para el cambio,
un impulso para construir un futuro mejor. La Federación Unida de Planetas lanzó una iniciativa galáctica para promover la paz, la sostenibilidad y la responsabilidad científica. Se destinaron enormes recursos a programas de educación, investigación y desarrollo, con el objetivo de prevenir otra catástrofe como la que había asolado la Tierra. Debemos aprender del pasado para construir un futuro mejor, decía el presidente Teron en sus discursos. Debemos invertir en la educación de nuestros jóvenes, para que comprendan los peligros de la guerra y la irresponsabilidad. Debemos apoyar la investigación científica, pero siempre con una conciencia ética y moral. Y debemos proteger nuestro planeta, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de sus recursos. Se establecieron nuevas leyes y regulaciones para controlar el desarrollo y la proliferación de armas biológicas y otras tecnologías peligrosas. Se crearon organizaciones internacionales para supervisar el cumplimiento de estas leyes y para promover la cooperación entre las diferentes civilizaciones. No podemos permitir que la ambición y la codicia pongan en peligro nuestro futuro, decía la senadora Lira, una de las principales impulsoras de estas reformas. Debemos trabajar juntos para crear un mundo más justo, más pacífico y más sostenible. Se promovieron iniciativas para fomentar la comprensión y la cooperación entre las diferentes razas y culturas de la galaxia. Se organizaron festivales, conferencias y programas de intercambio, con el objetivo de derribar barreras y construir puentes entre los pueblos. La diversidad es nuestra mayor fortaleza, decía el sumo sacerdote Sartus, un defensor de la unidad galáctica. Debemos celebrar nuestras diferencias y aprender unos de otros. Debemos construir un mundo donde todos sean respetados y valorados. La historia de la Tierra inspiró a muchos jóvenes a dedicarse a carreras científicas y tecnológicas, pero con una nueva conciencia ética y moral. Estos jóvenes científicos estaban decididos a utilizar sus conocimientos para el bien, para proteger el planeta y para mejorar la vida de todos. Queremos construir un futuro donde la ciencia y la tecnología se utilicen para resolver problemas, no para crearlos, decía una joven ingeniera que trabajaba en un proyecto de energía renovable. Queremos honrar la memoria de la Tierra creando un mundo mejor para todos. A pesar de la tragedia, la galaxia encontró esperanza en el futuro. La historia de la Tierra sirvió como un recordatorio constante de los peligros que acechaban, pero también como una inspiración para construir un mundo más pacífico, sostenible y responsable. La cautela era necesaria, pero la esperanza era esencial. La Tierra, aunque destruida, había logrado dejar un legado de advertencia y esperanza para toda la galaxia. Y mientras la galaxia siguiera aprendiendo de sus errores y esforzándose por un futuro mejor, la memoria de la Tierra viviría para siempre. El viaje de los Stardust Pioneers, que comenzó con la curiosidad y el asombro, terminó con una lección dolorosa pero valiosa. Habían descubierto el horror, pero también habían encontrado la esperanza. Y con esa esperanza, regresaron a sus mundos, decididos a construir un futuro donde la tragedia de la Tierra nunca se repitiera. El mensaje final era claro, la Tierra estaba desocupada, pero su historia resonaría por siempre en el corazón de la galaxia, iluminando el camino hacia un futuro mejor.